El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución para impulsar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero ha hecho falta una semana de intensas negociaciones. E Israel insiste tras esa votación que seguirá inspeccionando toda la ayuda que entre en Gaza. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El Consejo de Seguridad aprueba una resolución de ayuda a Gaza. La amenaza de un posible veto de Washington rebajó las exigencias iniciales del documento. El cese de las hostilidades se convierte ahora en medidas necesarias para permitir la ayuda y se hace hincapié en la necesidad de crear, eso sí, las condiciones para un cese sostenible de las hostilidades. La ONU alerta de que la población gazatí sufre una crisis alimentaria y hay riesgo de hambruna. Con el bloqueo israelí solo llega una mínima parte de ayuda humanitaria a Gaza. Y la República Checa de luto tras el ataque sucedido el jueves en la Universidad Carolina de Praga, que dejó 14 muertos y más de 20 heridos. Según la policía checa, el autor tenía munición para haber causado una matanza aún mayor que solo se evitó por la intervención policial contra el agresor, que acabó suicidándose. Tras mucho tira y afloja, tras intensas negociaciones que se han prolongado casi una semana, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente aprobó esa resolución para impulsar el envío de ayuda humanitaria a Gaza, en un momento en el que la población de la franja se enfrenta a la amenaza de una hambruna. El texto fue adoptado tras intensas negociaciones por 13 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. Una, la de Estados Unidos, y la otra, de Rusia. La resolución exige a todas las partes que autoricen y faciliten la entrega inmediata, segura y sin obstáculos de asistencia humanitaria para Gaza y pide crear las condiciones para un cese duradero de las hostilidades. El documento pide al secretario general de la ONU que designe a un coordinador especial para monitorizar y verificar el envío de ayuda humanitaria al enclave palestino. Pero Israel ya se ha adelantado y ha anunciado que seguirá inspeccionando toda la ayuda que entre en Gaza, y el grupo islamista Hamás también ha reaccionado y califica la resolución de paso insuficiente. Pues sí, tras días de demoras y conversaciones a puerta cerrada, el Consejo de Seguridad de la ONU vota esa resolución pidiendo ayuda humanitaria para Gaza. Jesús García, en Nueva York, acércame a todos esos detalles de la votación, a lo que se ha quedado fuera de una resolución para muchos descafeinada y en la que Washington no la vetó, pero sí se abstuvo, al igual que Rusia. Así es una resolución realmente a medias, yo la calificaría de esa forma, debido justamente a estas negociaciones que se llevaron durante toda la semana. Recordemos también que hubo una votación que vetó Estados Unidos, porque el lenguaje es muy importante en este tipo de resoluciones y Estados Unidos rechazó justamente el lenguaje que estaba manejando, como ya lo mencionabas. 13 votos a favor, 2 abstenciones, una de Estados Unidos y Rusia. Me gustaría leer esta parte que yo creo que es sustancial y es lo que envuelve, digamos, la resolución como tal. Es una traducción propia. Pausas y corredores humanitarios va a permitir con esta resolución urgentes y prolongados en toda la franja de Gaza durante un número de días suficientes para permitir un acceso humanitario pleno, rápido, seguro y sin obstáculos. El lenguaje es justamente lo que Estados Unidos había estado buscando, no al cese al fuego total como se había estado pretendiendo. Quedó fuera también el hecho de que Estados Unidos quería condenar, por ejemplo, también bajo un lenguaje particular, actos discriminatorios contra los israelíes, prácticamente contra los judíos, etcétera. Hubo una negociación muy intensa que estuvo liderada básicamente por los países, los representantes de Egipto, de Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, Estados Unidos. Rusia había propuesto una resolución, una enmienda a la parte de la resolución, pero fue vetada por los Estados Unidos y para llegar a un lenguaje en particular. Hay que destacar algunos de los puntos. Las pausas al fuego es para aumentar la ayuda directa a los palestinos en Gaza, después de reportarse que existe un peligro de que haya hambruna en la zona, y también después de los reportes de las muertes, los recientes reportes ya calificados por la ONU como únicos que no se habían visto en muchos años. El uso de todas las rutas disponibles es una parte importante para entregar la ayuda sin ninguna interrupción por parte de Israel cuando se lleguen a esos acuerdos, y también las medidas urgentes para permitir el acceso humanitario sin obstáculos y la creación de las condiciones, trabajar justamente para tener un cese a lo que ellos llaman sostenible de las hostilidades. Quedó fuera este lenguaje que Estados Unidos había rechazado, suspensión urgente de las hostilidades.
Queda libre a algún tipo de interpretación. Jesús García, en Nueva York. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues sí, una resolución pues que llega diluida y con un riesgo de hambruna en Gaza inminente. Según un nuevo informe respaldado por la ONU, toda la población hace frente a una crisis alimentaria nefasta en la Franja de Gaza. Para la población allí, encontrar comida cada día es una lucha. Muchos racionan lo que tienen o solo comen los niños. El hambre se extiende inexorablemente entre los habitantes de Gaza. En Rafah las multitudes se agolpan donde se reparta comida. La desesperación es evidente. Esta guerra ha traído un nivel de humillación insoportable. Tenemos que luchar hasta para conseguir comida. La vida se ha vuelto tan cara que resulta insufrible. No podemos comer, beber ni dormir en condiciones adecuadas. No tenemos nada. Según un informe auspiciado por Naciones Unidas, más del 90% de los gazatíes están afectados por la hambruna, una crisis provocada por los incesantes bombardeos israelíes tras los atentados terroristas de Hamás el 7 de octubre. Según Naciones Unidas, en la franja está entrando apenas un 10% de los alimentos que normalmente reciben. Para sus habitantes resulta casi imposible encontrar agua, medicamentos o combustible. Lo que está pasando en Gaza no tiene precedentes, tanto por su magnitud como por lo rápido que ha sucedido. Mire, en todo el planeta, unas 130.000 personas sufren un nivel de hambre catastrófico, lo que significa que se están muriendo de hambre. En Gaza son más de 500.000, o sea, 4 veces más. Eso es lo que lo hace inaudito. El pasado viernes, Israel abrió el puesto de Kerem Shalom para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Sin embargo, un ataque israelí con drones en el lado palestino obligó poco después a la ONU a suspender allí sus operaciones. Todavía podemos evitar esta hambruna, pero debemos garantizar que los gazatíes tengan comida, agua, refugio e instalaciones sanitarias. Y para que esto suceda, necesitamos que abran los pasos fronterizos para que pueda entrar la ayuda. El aumento de la desesperación en Gaza hace que algunos de los escasos camiones de ayuda que consiguen entrar no lleguen a alcanzar los puntos de distribución. De ahí que Naciones Unidas afirme que no solo esta ayuda resulta vital, sino también una distribución organizada en todo el territorio. De lo contrario, el riesgo de hambruna aumenta cada día. Pero es una distribución que quiere seguir controlando Israel. Antes de nuestro informativo hablábamos con el periodista y experto en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán. Le preguntábamos sobre la dimensión y las consecuencias de esta crisis alimentaria en Gaza. Este tipo de informes ponen en negro sobre blanco la fotografía de una franja en la que Israel recurre al hambre como arma de guerra. Es una situación sin precedentes y que avanza con gran rapidez porque no hay ningún otro lugar en el mundo como Gaza, encerrado y bloqueado desde 2005. El Estado judío cerca a Gaza por tierra, mar y aire y no se producen ni salidas ni entradas desde el paso de Rafah sin la luz verde definitiva de los israelíes. Es una frontera entre Gaza y Egipto, pero la controla totalmente Israel. Esta estrategia de castigo colectivo busca que la población se levante contra Hamás, que se enfrente a los islamistas y les eche en cara la situación extrema que padecen. Según los responsables israelíes, Hamás contaría con alimentos e incluso combustibles suficientes en sus túneles, pero no los comparte con los civiles. Esa es la teoría. La práctica es que hay un riesgo real de que se declare una situación de hambruna y que esto es una situación buscada por la estrategia que aplican las fuerzas de ocupación en una guerra en la que no hay líneas rojas, como vemos desde el primer momento. Los pocos alimentos que quedan en la franja tienen unos precios desorbitados que la mayoría de la población no se puede permitir, y la ayuda internacional, como estamos viendo, entra con cuentagotas porque Israel busca llevar a la población al extremo con el objetivo de presionar a Hamás. Un niño Jesús que no está en el pesebre, sino entre ruinas como las que sepultan a diario en Gaza a muchos niños. Es el nacimiento montado esta Navidad en una iglesia de Belén, en la Cisjordania ocupada. Es el recuerdo de esas muchas víctimas inocentes que mueren cada día en la franja. Belén, una ciudad santa para 3 religiones y donde nació Jesús, según la tradición cristiana, está vacía de turistas. Es hoy una ciudad de luto por la guerra.
Cantos del clero ortodoxo griego se oyen en la iglesia de la Natividad de Belén en el servicio vespertino. Para estas fechas, el templo debería estar repleto de fieles y turistas, pero esta vez está casi completamente vacío. El padre Isa, el párroco, nació en Belén y asegura que nunca había visto algo parecido. La gente está de luto y triste por lo que está ocurriendo en Gaza. Por primera vez veo esta iglesia, el sitio donde nació Jesús, tan vacía. De hecho, durante la pandemia no estaba así, porque los locales todavía podían venir y quedarse y celebrar la Navidad con nosotros. Por lo general, visitantes venidos del mundo entero hacen fila para entrar al lugar sagrado donde se cree que nació Jesús. Y en la plaza del pesebre, afuera de la iglesia, tampoco hay decoración, luces ni música. Ahora no hay ambiente, no se siente realmente como si uno quisiera estar feliz a causa de esta guerra y de la actual situación en Gaza. Siempre oramos por la paz desde el lugar donde nació Jesús. Muchos en la ciudad tenían grandes esperanzas en la temporada navideña. El impacto se ha sentido más fuerte entre los comerciantes que dependen del turismo, como en esta tienda que vende objetos religiosos. En nuestra tienda trabajan casi 25 familias en las tallas de madera, viven y dependen de los peregrinos. No soy solo yo, son también mi hermano y mi padre. De regreso en la iglesia, el padre Rami, un párroco romano, se prepara para la Navidad pese a la ausencia de creyentes. Necesitamos la Navidad, necesitamos celebrar la Navidad. Dentro de la iglesia necesitamos la Navidad. Necesitamos pedir a Dios que nos dé paz y felicidad a nuestros corazones para que podamos resistir esta difícil situación. Un mensaje que ahora es más importante que nunca. Luto también en la República Checa después del tiroteo más grave que se recuerda en la historia reciente del país. Decenas de personas colocaron velas hoy frente a la Universidad Carolina en el centro de Praga en memoria de las víctimas mortales de la matanza. Ayer un joven irrumpió en la Facultad de Filosofía y Letras. El atacante, un estudiante de esa misma facultad, mató a 14 personas e hirió a 25 horas después de haber asesinado a su padre. En el registro de su vivienda se encontraron pruebas que lo vinculan con la muerte de 2 personas más. El gobierno declaró el sábado Día de Luto Nacional. La policía en Praga difunde imágenes de body cams, reconstruyendo escenas del tiroteo más mortal del país en décadas. A los 5 minutos, según la policía, estos agentes llegaron a la universidad. La desventaja en ese momento fue que no se oían disparos, por lo que los oficiales tuvieron que buscar activamente al tirador. La única información que teníamos era que se suponía que estaba en algún lugar de los pisos superiores. Dicen que el tirador se suicidó cuando se estrechaba el cerco policial sobre él en la facultad. Al día siguiente, fuera del lugar de la masacre, en el centro histórico de Praga, es un día de luto. El primer ministro de la República Checa es uno de los cientos de visitantes del homenaje improvisado para las víctimas. Muchos todavía están en estado de shock. Me siento extraña, mal. Horrible, porque soy profesora en la Facultad de Teatro y vivimos muy intensamente lo que estaba ocurriendo en la Facultad de Artes. Es horrible, ni siquiera puedo hablar. No es agradable pensar en lo que le sucedió a gente que venía completamente despreocupada, pensando en la Navidad en unos días. El tiroteo dejó a muchos sumidos en un estado de tristeza y shock, pocos días antes de las fiestas. Y damos paso a otros temas que también queremos destacar a esta hora.
Familias de la localidad islandesa de Grindavik pueden regresar a casa para recuperar pertenencias, pero las autoridades advierten de que todavía es peligroso regresar de manera permanente. El pequeño pueblo de pescadores fue evacuado después de que un volcán cercano entrara en erupción arrojando lava y humo a más de 100 metros de altura. Y en Hamburgo las calles han quedado bajo el agua debido a una marea viva y el desbordamiento del Elba. El fenómeno ha sido provocado por la tormenta Zoltan. El mal tiempo trajo fuertes vientos e intensas lluvias en el norte de Europa. El transporte se ha visto afectado, numerosos trenes fueron cancelados por el temporal y también vuelos han sufrido alteraciones. Cuba se convertirá en el segundo país de América Latina en autorizar la eutanasia luego de Colombia. La Asamblea Nacional del país comunista abrió este viernes la vía para determinar individualmente el fin de la propia vida al actualizar el marco jurídico de su sistema de salud universal y gratuito. La versión provisional de la ley reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones sobre el final de su existencia, que pueden incluir la limitación de esfuerzos terapéuticos, de cuidados paliativos y hasta procedimientos válidos para poner fin a la vida. La eutanasia ha sido aprobada en otros países como Suiza, Canadá, España y Nueva Zelanda, así como en algunos estados de Estados Unidos. Incluso algunos países autorizan el suicidio médicamente asistido en casos de gran sufrimiento sin enfermedad terminal. Cambiamos completamente de tema, nos vamos a la economía con Juliana, bienvenida. Muchas gracias, Ana, y completamente es que ahora vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien este viernes firmó un decreto que permite imponer sanciones secundarias a los bancos extranjeros que apoyen los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania. Se trata de un nuevo paso para interrumpir aún más el apoyo material a la base industrial de defensa de Rusia y para obstruir los esfuerzos de este país para aumentar su capacidad militar. Desde el inicio de la invasión, Estados Unidos y sus aliados han aprobado innumerables sanciones que tuvieron un impacto significativo en la capacidad de Rusia para acceder a los bienes y la tecnología que necesitaba para construir armas. Pero nunca antes se había contemplado las llamadas acciones secundarias. Y nosotros ampliamos este tema con mi colega Argemino Barro en Nueva York. Argemino, te saludo con mucho gusto y entremos en materia. ¿Cuáles son los detalles de esa nueva orden ejecutiva? Bueno, el objetivo de esta orden ejecutiva es cerrar los vacíos legales o las fisuras en las que continúa operando Rusia para alimentar su esfuerzo de guerra. Lo que hace básicamente es imponer sanciones a los bancos internacionales que estén ayudando a los rusos a comprar componentes militares mediante algunas técnicas civilinas, como por ejemplo el establecimiento de las compañías pantalla por parte de Rusia para intentar engañar a las autoridades norteamericanas. El castigo en que pueden incurrir estos bancos internacionales, si lo escoge Estados Unidos, es que se les cortaría el acceso al mercado financiero norteamericano. Otro aspecto de esta orden ejecutiva es que se amplía la categoría de productos que van a estar prohibidos importar desde Rusia hasta Estados Unidos. En este caso son varios productos, los que más destacan son los diamantes procedentes de Rusia, así como el marisco, entre otras existencias. Bueno, Argemino, pero estas no son las primeras, y es que pese a que las sanciones a Rusia han ido en aumento desde el inicio de la invasión a gran escala, el impacto en la economía rusa no ha sido tan grande como se esperaba. ¿Cuál ha sido la consecuencia de estas medidas? Bueno, la consecuencia o el impacto es mixto. Por un lado, es verdad que la economía de Rusia ha sufrido. El año pasado técnicamente entró en recesión. Vemos también una alta inflación y algunos sectores, también como consecuencia del reclutamiento de gente joven, están viendo una escasez de mano de obra. Dicho esto, hace 2 años se estimaba que las sanciones podrían hacer que el PIB de Rusia se contrajera en 2022 hasta un 15%. Y se contrajo, sin embargo, un 2%. Vemos también a día de hoy, según diferentes informaciones, que Rusia está produciendo más misiles que antes de la invasión a gran escala de Ucrania. Y vemos también otros indicadores que afirman que estas sanciones no han tenido un gran impacto. Por ejemplo, en el sector energético, ese tope al barril de crudo ruso impuesto por el G7 ha sido compensado por los rusos comerciando con otros países que no pertenecen al G7 y también desarrollando su flota de barcos petroleros para no depender de otras infraestructuras energéticas. Recordemos que Rusia está siendo sancionada desde el año 2014, desde la ocupación ilegal de Crimea, y por tanto ha acumulado una amplia experiencia a la hora de evitar o por lo menos de limitar el impacto de las sanciones. Así es, buen recordar es que estas sanciones no son nuevas. Muchas gracias, Argemino Barro, por estos análisis desde Nueva York. A vosotros.
Y la noticia del día es que el gobierno de Pekín anunció un nuevo paquete de restricciones a las industrias de los videojuegos. El propósito del gobierno es combatir la adicción de los juegos en línea, una industria insignia en el país. Pero esta noticia impactó al sector tecnológico en un momento de desaceleración de la economía. La ley impone límites a las recargas que un usuario puede hacer en su billetera de un juego, suprime funciones orientadas a aumentar el tiempo de uso de una aplicación y las recompensas a quienes se conectan a diario. Estas restricciones se suman a las medidas de 2021 que limitaban el tiempo de uso de estos juegos hasta 3 horas a la semana para los menores de edad. Y lo dicho, China busca combatir los comportamientos convulsivos en el campo de los videojuegos. Y para hablar de este tema hemos invitado a nuestro programa a Juan Carlos Lara, director ejecutivo de Derechos Digitales, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Muchas gracias, señor Lara, por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Juliana? Buenas tardes. ¿Qué hay detrás de esta idea de controlar comportamientos considerados irracionales por parte de China? Y suena en principio deseable, pero ¿resulta posible? Bueno, detrás de todo este esfuerzo de China de administrar el comportamiento de la industria de los videojuegos, lo que importa es una enorme evolución en la forma en que en China los videojuegos también son considerados una cuestión cultural relevante. Son una actividad que no solamente implica distracción, sino que también son una forma de transmisión de valores culturales. Y eso se ha visto a lo largo del tiempo. En consecuencia, lo que hace esto es poner nuevas restricciones a la forma en que se explota el carácter comercial de los juegos para lo que se atribuye a una conducta adictiva o de apuesta, para en lugar de eso dar mayor paso a otros juegos que desde las asociaciones de juegos en China misma han intentado relevar mayores caracteres culturales comunes. Es decir, hay una industria que está evolucionando hacia valores compartidos y a la vez hay una punición de la forma de explotación económica. Y eso pasa, por una parte, tanto por intentar modelar la industria, como por otra parte, por controlar el comportamiento de la población. Señor Lara, pero estas no son las primeras medidas, ya habíamos visto unas en el 2021. ¿Cómo impacta esto a los derechos digitales de la ciudadanía en, además, uno de los principales mercados de videojuegos del mundo? Claro que no son las primeras medidas y de hecho varias de las reglas que se anunciaron, además de estar sujetas a consulta pública, son en su mayoría reglas que ya existían. Son muy pocas las reglas nuevas que son específicamente las que tú misma has nombrado, Juliana, a propósito de las ganancias que están vinculadas a desembolsos monetarios. Pero detrás de esto y de estas dificultades también hay algunos riesgos. Lo que hemos visto hoy ha sido una fuerte reacción en el campo bursátil. Sin embargo, lo que nos preocupa al ver esta clase de comportamientos es, por una parte, que significa que pueda haber un efecto de estados en creer que esta es una forma también de moderar el comportamiento de su población, o bien que tengan una intención de tener una mayor restricción o un mayor control sobre las industrias de entretenimiento, mientras que por el lado de las personas usuarias hay preocupaciones sobre la libertad para llevar adelante actividades económicas o simplemente para utilizar su tiempo en línea con libertad. Hay preocupación por la privacidad en torno al uso de mecanismos de verificación de identidad o de verificación de edad o de acumulación y procesamiento de datos personales con el propósito de asegurarse de que no exista un comportamiento adictivo. Y por otra parte hay una preocupación adicional sobre la efectividad de estas medidas. Si es que por una parte van a lograr algún efecto sobre la salud mental de la población o sobre la prevención de la adicción, o por el contrario, van a llevar a que las personas se vuelquen hacia otras formas de entretenimiento u otros canales permitidos tecnológicamente que permitan llevar adelante esos comportamientos sin el control de la autoridad. Al final, esto puede ir mucho más allá que simplemente las reglas sobre las cuales tienen que operar empresas de videojuegos. Veremos hasta dónde más llega. Muchas gracias, Juan Carlos Lara, director ejecutivo de Derechos Digitales, por este análisis.
Bueno, Ana, y hasta aquí lo más destacado de la economía. Muchísimas gracias. Seguimos con más noticias. El final de cada año puede significar cierre de ciclos, pero también la llegada de tradiciones y festividades alrededor de la Navidad, y una de ellas, en la religión católica, es la elaboración de los nacimientos, grandes o pequeños, compuestos de figuras que reinterpretan el nacimiento de Jesús. Nos vamos a Perú para que conozcan a Miriam Valencia y su tradición de coleccionar pesebres, que ahora exhibe en su propia casa con el objetivo de sensibilizar a los visitantes. Todos los años, esta casa de Lima se convierte en el escenario de una de las mayores colecciones de nacimientos del mundo. Es la casa de la peruana Miriam Valencia, que abrió sus puertas en el distrito de Miraflores, en Lima. Desde hace más de 32 años comenzó con esta tradición, no solo de coleccionar, sino de exhibir sus belenes provenientes del mundo cristiano, no solo de Perú y América Latina, sino de las más lejanas latitudes en África, Europa y Asia. Cuando yo empecé a regalar los Papá Noeles, me di cuenta de que el que menos venía para ver, el Papá Noel tal, el Papá Noel esto, todo, mira lo que hace, todo, pero la esencia en sí del nacimiento se estaba perdiendo. Cuando empiezo a comprar los diferentes nacimientos, empiezo a cambiar un poco la mentalidad del visitante, y era qué sorpresa tendrá con el nacimiento, qué vestimenta tendrá la Virgen, estará con burro y vaca, de repente por acá, por ejemplo, tienes oso polar y pingüino. Entonces, poco a poco se fue concientizando, evangelizando, ¿no? Yo creo que es una manera de evangelizar. En exhibición hay menos Papá Noeles, pero sí las interpretaciones del nacimiento de Jesús más diversas. Incluso hay una versión en temporada de pandemia, en donde el niño Jesús, la Virgen y José llevan puesta una mascarilla. La colección es testimonio de la habilidad de los artesanos y de la pasión de su devota propietaria. Y terminamos en Brasil. Decenas de camareros de Río de Janeiro abrieron la temporada de verano con una peculiar y tradicional carrera, bandeja en mano, en la conocida playa de Copacabana. Bajo un cielo sin nubes y un intenso sol, los mozos tuvieron que hacer equilibrio y mantener la concentración. La competencia consiste en llegar a la meta con la botella de agua y unas latas sin que se caigan de la bandeja durante todo el trayecto a metros del mar y ante la atenta mirada de los turistas. Ahí van corriendo. Y a mí, más que la carrera, me interesa ese cielo azul y las palmeras que veo como telón de fondo. Ahí van. Bueno, de momento esto es todo, donde quiera que estén. En nombre de todo el equipo, gracias por su atención. Sigan con nosotros si quieren. Vamos actualizando contenidos a través de nuestra página web y también en redes sociales. Gracias por estar ahí.